Bienvenidos a Maestros del Dinero, tu podcast favorito para alcanzar la excelencia en inversiones. Bienvenidos al capítulo número 2 de este nuevo podcast, Los Maestros del Dinero, donde conversaremos de inversiones con destacados profesionales de la industria financiera. Soy Daniel Tenú, fundador de THX Capital, y hoy tenemos de invitado a Sebastián Cerda, destacado economista, con quien vamos a analizar el entorno económico de Chile y del mundo. Sebastián Cerda, como yo lo dije antes, un destacado economista. A mí me tocó trabajar con él por banca en su tiempo antiguo, y de verdad un economista de los mejores que he visto, muy buen análisis, muy mezclado también con la parte de inversiones, que siempre me gustó mucho a mí. Así que muchas gracias por estar con nosotros acá en este podcast, y queremos exprimirte ahí para que nos contes, nos des tu visión y nos enseñes un poquito a analizar principalmente en qué está Chile y cómo va Chile. Pero antes de eso, me gustaría que nos contaras un poquito de ti, para que la gente te conozca y sepa de esta experiencia que yo me ha tocado vivirla contigo. Gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, como lo dijiste tú, yo soy economista de profesión y he estado buena parte de mi carrera dedicado a la economía aplicada a nivel de asesorías a compañías, y en algunas de esas asesorías han tenido que ver en mi trayectoria con el tema de inversiones, y por lo tanto es un tema que también sigo y acompaño y asesoro a ciertas empresas en esas materias. Así que un agrado estar acá. Y tú, Don, cuéntanos, yo sé, pero para que la gente sepa, tú estudiaste en la Católica, después en Chicago, entiendo, según lo que me acuerdo. Así es. Dentro así de es. Estudié background. Ingeniería comercial en la Universidad Católica en Chile. Después hice un magíster en economía en la Universidad de Chicago. Buenísimo. Oye, y por último, yo sé, relación con ex ministro de Hacienda Rodrigo Cerda, así que el hermano grande para los que ven algún parecido o algo. Así es. El hermano grande. Yo soy el menor. Buenísimo. Oye, Sebastián, mira, nosotros bajamos tenemos que analizar la macro, pero más que la macro, llegar a Chile. Y quería preguntarte y que nos des tu mirada del crecimiento de Chile. ¿En qué estamos? ¿Cuál es este crecimiento potencial? Que es algo que está dando vuelta hoy día. Bueno, este 2023 vamos a crecer, el 2024 parece que no vamos a crecer nada, y esto ya empieza a ser un tema relevante. Yo creo que siempre lo debió haber sido. Me encantaría que nos dierais tu mirada de por qué estamos en esto, cuál es el crecimiento potencial de Chile, cuáles son tu visión de esto, del crecimiento, el PIB de Chile. Es una pregunta interesante porque tiene que ver con cosas, algunas o la mayor parte de decepción de crecimiento con respecto a lo que era Chile tradicionalmente. Chile, por supuesto, tuvo décadas de importante crecimiento, particularmente la década de los 90, el inicio de la década de los 2000. Chile crecía a tasas que no eran comparables en ninguna economía regional, no eran comparables a casos recientes de cosas que uno pudiera ver. Había que básicamente ir a compararse con economías asiáticas en ciertos periodos muy excepcionales para ver ese tipo de crecimiento que tenía Chile. ¿De cuánto estamos hablando ahí? Bueno, en algún momento Chile en los 90 creció a tasas arriba del 7-8% promedio por varios años consecutivos. Y por lo tanto había un gran entusiasmo con Chile asociado a que algo bueno hizo Chile en ese momento. Hoy día hay una gran discusión qué es lo que hizo bien o no. Hay alguna gente que lo que dice es que, mire, esto básicamente es herencia de ciertas reglas económicas que tras la gran crisis de los 80 se establecieron en Chile, como la apertura de mercados, como y en ese sentido la competencia con el resto del mundo, la desregulación, achicar el tamaño del Estado con una carga tributaria relativamente baja. Otra gente asocia más bien ese buen desempeño en los 90 que tras un gran periodo de restricciones que tuvo Chile como economía, básicamente levantar esas restricciones, más grandes acuerdos políticos, permitió crecer. Hay mucha discusión, pero en el fondo Chile tuvo un desempeño extraordinario por un tiempo relativamente prolongado, y algo pasa, y conectando con tu punto, yo diría que básicamente a fines de la década de los 2000 o en algún momento de la década pasada, algo empieza a pasar en esta economía que pierde fuerte dinamismo.
De nuevo, las hipótesis son muchas, desde lo externo hasta cosas más locales. Entre las cosas locales que hay, como comentarios, es que efectivamente Chile perdió esta capacidad vigorosa de ir a competir con el resto del mundo, porque las reglas empezaron a gradualmente cambiar en muchas de las cosas que habían sido tan favorables al crecimiento. En ese sentido, la carga tributaria lentamente fue creciendo, hay mercados que se empezaron a regular. Está toda una discusión que hoy día, que creo que no parte hoy, que parte hace el tiempo, de que la forma de llevar a cabo muchos proyectos de inversión se hace cada vez más costosa y larga. El mercado laboral se empieza a poner más rígido. En ciertos sectores productivos donde la competencia generaba mucho crecimiento de productividad, esa competencia deja de estar tan presente, me parece, por ejemplo, en el sector de educación, que es evidente que básicamente hoy día es un sector donde la competencia básicamente no existe. Y todo eso lleva a una fuerte capacidad de pérdida de crecimiento, y parece que estamos en ese periodo y hoy día estamos en esa realidad, y la pregunta importante es, ¿somos capaces de salir de ahí o no? ¿O nos quedamos estancados en esto? Mira, Chile tiene oportunidades, pero hay que hacer cosas distintas para salir de esto. Pero hoy día pareciera ser que estamos medio entrampados en esto. Y este entrampamiento que tú estás viendo hace pensar de que ¿cuál sería este PIB potencial dado si no hacemos nada y seguimos como estamos? Estaríamos pensando en crecer al 2%, y eso ¿a dónde nos lleva? Ilumínanos y dinos ¿cuál es la consecuencia de eso? Porque yo creo que yo soy una economía que crece al 2 o algo menos del 2 en el largo plazo, que es un poco seguir lo que han sido las trayectorias recientes, son más o menos un poco en el mediano plazo, mirando hacia atrás lo que se ha tenido la capacidad de crecer. Si no se hace muy distinto, uno sospecha que se podrá seguir creciendo a la misma tasa. Si creces a esa tasa y la población no crece muy distinto a eso, básicamente lo que dice es que en términos per cápita esto pasa a ser una economía relativamente estancada, una economía que no crece, y es una economía que se empieza a estancar en niveles de crecimiento per cápita, no de país desarrollado, sino de país que le faltaba un rato largo antes de alcanzar a niveles de PIB per cápita de país desarrollado. Entonces, claro, empieza a surgir el tema de que hay economías que han mantenido esta dinámica de estancamiento en términos per cápita como largo tiempo, como Japón, como Italia, pero son economías que tienen ingresos per cápita mucho más altos que Chile. Entonces, estancarse en torno a estos niveles de ingresos es una cuestión bien decepcionante, porque no alcanzamos el desarrollo antes que nos empezáramos a estancar, y eso es muy decepcionante. Y parece que eso va a estar ahí presente, salvo que hagamos algo distinto, como te dije. Entonces esa es la preocupación hoy día. O nos quedamos estancados, o hacemos algo distinto para pegarnos un reimpulso en materia de crecimiento. Y bueno, ahí la pregunta acá de cajón, ¿qué tipo de soluciones, pero realísticas, reales, digo, podemos encontrar para en el fondo no crecer al 2 o menos, sino realmente volver a esa tendencia de crecimiento que en realidad es lo que nos permitiría como país ser exitosos y solucionar los problemas de pobreza o de ingreso medio, digamos, que tenemos? ¿Qué soluciones, con tu expertise, son algunas que están capaz que más a la mano, alguna receta? Porque evidentemente hay soluciones muy de fondo que yo creo que están medio complicadas, pero algunas cosas que podrían ser 3 o 2 puntos que tú decís, por acá de repente esto puede empezar a generar un dinamismo rápido, y pensando ya en el 2025, me imagino, o en un plan, no sé, 2 años, de empezar a recuperar un crecimiento que sea acorde a un país como Chile. No hay novedades en esto. Yo diría que la solución a eso es volver a pensar en lo que se hizo bien, o lo que se ha hecho bien en experiencias exitosas. Desregular, bajar la carga tributaria, flexibilizar mercados, permitir la competencia. Pero para eso se necesita sacrificio, se necesita acuerdos políticos que lleven a eso, y eso parece que no está muy presente hoy día. O una alternativa distinta es tener suerte, y en esa suerte
aprovechar la suerte que, por ejemplo, a veces tienes de tener ciertos recursos productivos a mano de alto valor. Pero de nuevo, el cobre lo aprovechamos en un tiempo y ya parece menos de que lo aprovechamos. El litio lo aprovechamos un tiempo bastante corto y el mundo ya desapareció. Mientras tanto no hemos sido capaces de desarrollar una estrategia diferente. Claro, un país como Chile tiene recursos naturales que aprovechar frente a coyunturas de grandes demandas de mercado con altos precios, te da un impulso bien importante. Pero eso es un poco, de nuevo, apostar a ciertos ciclos externos, pero además con una condición local en que sea capaz de aprovecharlo. Ninguna de esas cosas se están haciendo hoy día y sería muy positivo que aquello ocurriera. De otra forma, como te digo, yo lo que creo es que acá lamentablemente nos empezamos a caminar hacia una economía estancada, de bajo crecimiento, y en que perdemos dinamismo, y donde eso además genera ya otros problemas consecuentemente. Después, en un ambiente así hay otros peligros, los populismos en lo económico, ya sabemos cuáles son los efectos de aquello. Yo diría que estamos lejos todavía de ese punto, pero esa no es la realidad de Chile de hace 15 años, 20 años acá. Oye, y mira, esto yo lo he conversado contigo porque tenemos una relación bien fluida desde mucho tiempo, pero yo siempre me apoyo mucho en ti, siempre me enseñaste bastante esto y me gustaría que lo traspasara a la gente que escucha. Por ejemplo, siempre este enredo de cuál es el nivel de deuda que tolera o acepta, que es eficiente para un país como Chile, justo ahora que está más encima, está viendo el presupuesto esta semana, porque ahora entiendo que ya estamos acercándonos al 40% de deuda PIB, y yo sé que tú manejas muy bien esos números, entonces, ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es un nivel de deuda? ¿Cuál es el impacto de eso en esta coyuntura, digamos, que es un país que no crece, porque obviamente con ingresos es más fácil? No hay una respuesta única a eso. Evidentemente hay un nivel de endeudamiento a partir del cual el mismo mercado no te permite endeudarte más. Tengo experiencia en la región que ya ese nivel se alcanzó, o sea, nadie sería capaz de, salvo el Fondo Monetario hoy día Argentina, nadie es capaz de financiarlo en todo el mundo. Es obligación soberana y por eso significa que Argentina debe empezar a financiar su situación fiscal a través de emisiones, inflación, y va camino a la hiperinflación. Bueno, Chile está lejos de aquello por distintas razones, pero lo que sí ocurre es que efectivamente Chile, al financiar una estructura más permanente de gasto, con ingresos de largo plazo que hasta ahora no han ido en línea de incrementarse al nivel que han incrementado los gastos de largo plazo, ha significado más endeudamiento. Y eso, de nuevo te digo, la realidad histórica de la región, de las partes del mundo, es que tiene un límite. Cada vez que te empieza a subir más, empiezas a testear ese límite. Ese límite es 40%, es 60%. Bueno, ¿quién te lo dice? Te lo dice básicamente la dinámica del mercado. Hoy día los spreads de Chile efectivamente se han subido, pero no es una cosa tan dramática con respecto hacia una década atrás. Pero quién sabe si con 60% de ratio de endeudamiento a PIB de la deuda pública, efectivamente el mercado estaría dispuesto a financiarse en las condiciones que financia hoy día. Yo creo que no, porque entre otras cosas, cuando tienes una deuda como esa, es más cara financiarla, es una carga financiera mayor, es una situación que significa una presión más importante sobre cuentas fiscales, sobre recaudación, y los impuestos no son neutros. Los impuestos tienen efectos y por lo tanto cuando te financias como Estado, como con vía de deuda, en el futuro eso va a tener que ser pagado con más impuestos o reajustes de gastos, y esas son las partes complicadas de esto. Entonces esta deuda de hoy día es algún tipo de cosa relativamente dolorosa que hacer en el futuro, y ahí es donde empiezan a estar las fuentes de incertidumbre. ¿Te gustaría recibir asesoría profesional en inversiones? Ingresa a thxcapital.cl y conecta con nosotros. A mí me pasa que cuando uno escucha gente políticos que te hablan de que hay que solventar estos gastos, que da lo mismo, que hay beneficios sociales, que en el fondo a cualquier costo,
y no nos preocupamos de crecer y del ingreso, es un camino que claramente no lleva a ninguna parte. Entonces, al final, y no solo no lleva a ninguna parte, sino que a la larga el problema que busca solucionar, que es ayudar a la gente, ayudar a los más necesitados, termina siendo un boomerang, termina resultando al revés, por en el fondo no preocuparse del crecimiento vía mejores condiciones impositivas, incentivar la inversión, cautelar el gasto. Al final lo que termina pasando es que son los mismos proyectos o beneficios sociales son los que a la larga desaparecen. Hablemos de pensiones, salud, vivienda. Al final es súper deprimente. Esa es mi visión. Yo creo que es un poco lo que tú me estás reafirmando con algunas de las cosas que estoy hablando. Hay una discusión que es absolutamente legítima, que es desde el punto de vista político, de qué tanto esfuerzo tiene que tener el Estado para solucionar problemas sociales. Es una pregunta absolutamente legítima, y hay distintas posiciones que son tan comprensibles como otras. El punto de esto es que entender que si algo nos ha enseñado la experiencia, es que muchas, como tú dijiste, muchas de las grandes cosas que les importan de verdad a los hogares, a las sociedades, están fuertemente vinculadas a los ingresos que son capaces de generar esos mismos países, nuestras sociedades. La riqueza, la calidad de la educación, incluso hasta la felicidad. Entonces pensar que este puede ser un país exitoso en materia de distintos indicadores, siendo un país estancado y que no crece, choca con la realidad de décadas, siglos. Con un muro, choca con un muro. Exactamente. Entonces, oye, aquí si efectivamente queremos mandarnos un salto, hay que destrabar frenos al presidente, y en eso Chile está un buen rato a la espera de eso. O al revés. El gobierno de derecha e izquierda ninguno lo ha logrado en el pasado reciente. Oye, otra cosa que yo también lo he conversado contigo y me parece súper un tema que de repente no se analiza mucho es, recuerdo alguna vez hablando contigo que se habla de repente, no sé, del PIB de Chile, que no sé, el consumo está débil, o se está haciendo cierto proyectito por acá, por allá, pero en realidad al final vaya para la suma, lo que tenemos acá es un país que cuando hay, no sé, una gran obra minera, digamos, una presión de un yacimiento grande o algo de estos estilos más industriales, más grandes, más, de hecho en general ligado a la minería, eso es al final lo que nos mueve como economía y como PIB, o sea, una ampliación de una división de escondida, qué sé yo, del hambre, algo grande al final es, y por tanto, conectando con lo anterior, al final la inversión pareciera ser relevante según esto que tú me comentaste, porque el ingreso de Chile o el PIB va de la mano al final de estos mega inversiones, mega proyectos, más que de repente, no sé, del par de localcitos, de emprendedores que abrieron un sushi o por bueno que sea, digamos, pero no, eso no es lo que mueve la aguja a la economía chilena. Claro, muchos te dicen, oye, ¿qué importa para efectos del bienestar social que hay una gran minera de propiedad extranjera ganando mucha plata en alguna parte de Chile y llevándose todos esos recursos afuera? A muchos no les parece justo. Sí, de nuevo, es la misma discusión. ¿Cuánto tiene que ser el aporte de esa minera al país donde se están generando esos recursos? Puede haber un aporte fiscal, por supuesto, por los impuestos, por la vía, pero también tiene otros aportes muy relevantes. Cada una de estas labores productivas tienen encadenamientos productivos que generan valor para empresas locales, de dueños locales, para trabajadores locales. Hay contratación de mano de obra de contratistas locales a los que se les paga, los que generan otras actividades, generan cadenas de logística, cadenas, como digo, la idea de que básicamente acá, ¿qué me importa que haya ciertos grandes multinacionales, por ejemplo en el sector minero, que estén teniendo muchas utilidades, pero esas utilidades van a manos de accionistas afuera que nada tienen que ver con Chile, y por lo tanto, ¿qué importaría? Por lo tanto, ese es alguien que debiera estar, o una situación muy injusta. Bueno, ¿cuánto carga el Estado con eso? Es una discusión probablemente válida, pero entender que el aporte de eso no está solo ahí, sino que actividades productivas como eso tienen grandes encadenamientos hacia atrás, hacia adelante, que generan valor, y mucho de ese valor
va directamente a hogares, y eso no se puede perder, porque si no es un daño social a la economía. Otra pregunta es ¿qué tanto tiene que aportar esa misma compañía por la vía de carga tributaria? Y hay algunos que te dicen, bueno, en el nivel suficiente como para que sea todavía atractivo que sigan en Chile. Ya, bueno, esa es una pregunta técnica. Pero tremendo punto, porque yo creo que en esta discusión el último tiempo, ligado al royalty minero principalmente, yo creo que esa variable no se está considerando, no se está comunicando, y efectivamente nosotros particularmente tenemos clientes, muchos que están ligados a este tipo de actividades y no son contratados directos, no son las mineras grandes, pero tienen empresas y no tan chicas que están ligados al entorno que genera estos proyectos o estas faenas, estas producciones, digamos. Así que sí, es un punto interesante. En realidad creo que no está muy puesto arriba de la mesa. Nos vamos solamente al 40-42% final, pero en realidad acá hay muchísimo más valor que están entregando a la sociedad y hay que entenderlo, que por más que no los vemos de repente, es lo que mueve en gran parte nuestra economía por ser un productor de commodity. Así que, de todas maneras, yo, para ir cerrando la parte de mercado, alguna nota que queráis decir final de Chile ahora, no sé cómo lo estáis viendo de acá para el 2024, ¿concordáis con que va al crecimiento cero, capaz que un poquito más optimista, mueve la aguja eso o no? ¿Cuál sería tu visión ya un poquito más coyuntural de corto plazo, mirando el 2024? Yo creo que, yo tomo un poco la coyuntura, yo creo que 2024 es un año en que ya el ajuste macro de 2022 y 2023 habrá acabado. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que hacer un poco de historia. Obviamente, cuando tú entras a una crisis global, no estoy hablando económica, sino que más amplia que esa, sino una crisis sanitaria, tan importante como fue el COVID, evidentemente cuando tienes un impacto negativo de esa magnitud sobre un montón de actividades productivas, lo obvio es esperar una respuesta muy agresiva del lado fiscal para compensar aquello. Bueno, eso es lo que ocurrió en Chile, pero esa cuenta se pagó durante el 2022, fue un ajuste importante, 2023 también. Yo creo que eso coyunturalmente ya está llegando a su fin, y acá empiezan a sincerarse las realidades de largo plazo. Y mi perspectiva es que la realidad a largo plazo para Chile, que se va a manifestar en el 2024, es que está una economía que no le da para crecer mucho más allá del 1,5% al 2%. Y es un poco lo que está en el informe de política monetaria. Yo creo que por ahí va a andar el tema del 2024. Cuando tú andas pensando en un crecimiento de esa magnitud, una población que no crece a una tasa muy distinta de esa, claro, en términos per cápita no es un país que a ritmo de ingreso per cápita real no está muy lejos de estar estancada. Y va a marcar esa situación, y por lo tanto todo lo que aprendimos de años previos, de una expectativa de crecimiento, de salario, de ingresos, de una economía que crecía, y por lo tanto en general dinamismo no va a estar tan presente. Y ahí en particular me gustaría hacer el hincapié, que esta discusión ha estado, porque yo creo que es muy relevante. Una de las herencias de esto es que acá vamos a salir con un mercado laboral muy débil. Están las condiciones de un mercado laboral particularmente exuberante que permita pensar que a partir de acá hay gastos de hogares y empresas en línea con lo que generan las actividades productivas vinculadas particularmente, como te decía, al mercado laboral. Y ahí es un tema un poco más preocupante, porque ya eso va directamente a una masa salarial que va directamente a los hogares y no a los dueños de las empresas, sino directamente a los hogares que ofrecen su trabajo en el mercado laboral. Está clarísimo. Mira, la idea de esto es precisamente, de este podcast, es contactar y entrevistar y conversar con especialistas, expertos de mercado, hacer un aporte y poder bajar estas cosas que realmente no hay tiempo o no hay cobertura suficiente para poder entenderlo y conversarlo. Así que espectacular, esa es la idea. Y antes de irnos, nosotros tenemos acá una sección que a mí me gusta, yo creo que es un aporte que quiero dejar, de hecho influenciada en parte por ti, Sebastián, que es un minuto donde trabajamos relativamente juntos,
me empezaste a recomendar muchos libros y a mí me gusta acá recomendar algunos libros, algunas lecturas que son interesantes. Yo particularmente, dado de esta conversación que tenía que ver con la macro y con la economía chilena, yo quiero recomendar este libro, Why Nations Fail, muy buena. Acá demuestra cómo ejemplifica cómo algunas naciones se han quedado entrampadas, las razones de por qué, con ejemplos, muchos ejemplos, y también por qué algunas han sido exitosas, ¿ya? Y es bien interesante porque tiene mucho que ver con lo que Sebastián acá tú nos fuiste exponiendo, así que también quería que tú nos dejaras alguna recomendación, puede ser un libro o otra cosa, en realidad lo mismo, pero siempre es bueno dejarle algo a la gente. Yo creo que a los que quieran tener más información o aprender un poquito más. Mire, yo voy a aprovechar, yo no soy un participante activo en redes sociales, pero voy a recomendar a un colega mío que lo sigan en redes sociales para estar al día con buen análisis económico. Les recomiendo seguir a Arturo Claro en Twitter, en X, la plataforma ex Twitter. Es una forma muy rápida y entretenida de tener información en línea sobre lo que está pasando en Chile en materia económica. Excelente, ¿no? Para que lo sigan, está bueno porque mientras más entendamos esto, más posibilidades tenemos de solucionarlo y manejarlo. Así que, oye, muchas gracias, extraordinario. La idea es esta, tener un experto todas las semanas con distintos temas y aportar con expertise de verdad, porque hay mucha gente haciendo podcast y sacando información que no son tan eruditos como dicen. Así que la idea acá es tener los especialistas y poder hacer esta conversación. Así que gracias, Sebastián, por acompañarnos y bueno, para mí un agrado porque te conozco más, así que espectacular haber tenido esta conversación y la vamos a dejar ahí para que todos también puedan entender y tener más profundidad en algún análisis, aunque es cortito, pero suficiente para hacerse una idea de nuestra macro, en este caso, de Chile. Muchas gracias. Ya, que Steven, nos estamos viendo. Chao, gracias a todos por escuchar este podcast. Nos vemos en una semana más. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Maestros del Dinero. Si encontraste este contenido valioso, recuerda valorarlo con 5 estrellas y suscribirte. Hasta la próxima.